Vamos al debate. Este debate donde millones de estadounidenses van a acudir, están acudiendo ya a las urnas. Y para definir qué es lo que está pasando alrededor de todo este proceso, pues nos acompaña toda una mesa, de verdad les agradezco muchísimo, una mesa de lujo. Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. Larry, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Víctor. Y también se encuentra con nosotros Grisha Ritter, quien es representante del Partido Demócrata en México. Bienvenido, Grisha. Víctor, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Qué amable eres. Y también el embajador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Sí, no está abierto tu micrófono. ¿Ya? Muy buenas noches, qué gusto de estar con todos ustedes. Muchos saludos, Víctor. Qué amable eres, muchas gracias. Y también está con nosotros el editor de la sección Orbe del periódico El Heraldo de México, José Carreño Vigueras. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. También está con nosotros Bernardo Sebastián, analista, quien va a estar platicando sobre estos temas también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Víctor, y qué gusto de poder estar en este debate, y bueno, todo lo que vamos a sacar va a ser súper interesante. Quédense aquí. Muchas gracias, Bernardo. Miren, ustedes pueden sintonizarnos a través también de nuestras redes sociales, también en nuestro streaming, mbsnoticias.com. En fin, en muchos lugares estamos en estos momentos y háganos llegar sus preguntas y con todo gusto vamos a darle causa a través de nuestros invitados. Este proceso electoral es muy intenso. Ya hemos visto que no se llevó el debate el día de hoy entre Joe Biden del Partido Demócrata y Donald Trump del Partido Republicano. Y esto nos lleva también pues a buscar cuáles son precisamente los puntos más importantes que deben discutirse para que a nivel nacional Estados Unidos puedan atraer el voto y también los mexicanos que estamos de manera contemplativa y como el resto del planeta, pues ver hasta dónde son los alcances precisamente de este proceso electoral. Y pues veo aquí que me gustaría más bien que pues iniciemos con Larry Rubin y nos puedas decir, Larry, ¿cuáles son los lineamientos, las líneas políticas más importantes del presidente Donald Trump? Con todo gusto, Víctor. Pues mira, yo creo que una de las líneas más importantes del presidente Trump es un crecimiento económico, sin duda a la par de salir de la pandemia, encontrar finalmente no nada más la vacuna contra el COVID, sino también el tratamiento contra el COVID. Entonces, ambos muy importantes, ha venido metiéndole cientos de millones de dólares a investigación y desarrollo a través de los laboratorios farmacéuticos, pero también en ese eje, el eje de la economía sana, ¿no? No se puede pelear contra la pandemia sin productividad económica, y esa es parte de lo que se está llevando a cabo aquí, ¿no? Y ejes muy importantes para los próximos años de los norteamericanos y a fin de cuentas que nos impacta a todos, Víctor, en México y en el resto del mundo. Grisha, Joe Biden, pues también tiene lo suyo. ¿Qué es lo que propone? Pues mira, sin duda el eje económico, que es el que generalmente se enfocan más los republicanos, porque pues, ellos siempre se reducen todo a qué tan bien le está yendo a Wall Street, que los que se hacen ricos en Wall Street es el 1% de la población americana, los más ricos haciéndose más ricos, los pobres haciéndose más pobres. Estamos hablando de que hoy en día tenemos más de 40 millones de americanos pues que están desempleados, gente que vive de cheque a cheque, de quincena a quincena, por así decirlo. Y pues a fin de cuentas el que la economía crezca a pesar de que se están muriendo tantas personas, estamos hablando más de 215,000 muertos en Estados Unidos ya en gran parte por culpa de Donald Trump, claro, del virus y del COVID-19, pero el resultado de no haber tomado las medidas correctas, pues igual y la economía sí es importante, pero antes que eso es importante salvar vidas. Y no podemos tener una economía saludable con gente que se está muriendo porque no entienden que lo más básico como usar un cubrebocas, pues creen que es algo de magia negra, más allá de ciencia rotunda que claramente establece que para recuperar la economía necesitamos primero a gente saludable y personas que puedan vivir.
Pepe Carrillo, ¿qué es lo que tú ves alrededor de este proceso? Tú eres un experimentado corresponsal en Washington, de varios periódicos en México y de muchos años. ¿Qué es lo que estás viendo en este proceso electoral y precisamente en las posturas del Partido Demócrata y el Partido Republicano de Donald Trump y de Joe Biden? Primero hay que subrayar que es un proceso muy polarizado, muy politizado. No parece haber lugar a un diálogo casi. Después, los republicanos creen lo que Trump les dice, los demócratas creen lo que Biden les señala. El hecho real es de que en este proceso en realidad es un referendo alrededor de Trump, y Trump es una personalidad polarizante. Dicho eso, el punto esencial aquí los puntos esenciales aquí son el COVID, la pandemia, la economía ciertamente, los problemas de justicia racial, que han conformado una crisis social, política y económica que en alguna medida no tiene precedentes en décadas en los Estados Unidos. Así que lo que salga de aquí o lo que salga de esta elección va a tener un impacto considerable a futuros, no solo en los Estados Unidos, sino va a tener un impacto considerable sobre todos nosotros, porque va a definir también qué van a hacer y decir los Estados Unidos en el futuro inmediato, perdón. Ahora, mi querido senador Héctor Vasconcelos, ¿qué es lo que ve desde el lado diplomático en este proceso electoral? Porque esto tiene implicaciones para todo el planeta, no nada más para Estados Unidos. México, pues no es nada más estar en una situación contemplativa, pero de alguna manera se establecen ya algunos lazos entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, y por otra parte con Joe Biden. Así es. Y yo tengo que empezar haciendo una aclaración que consiste en decirles que yo me tengo que manejar con mucha cautela en estos temas por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque ocupo la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, en donde están representados todos los partidos políticos presentes en el Senado de la República. De modo que quiero aclarar que lo que yo diga aquí es a título estrictamente personal y que no estoy hablando en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores. Claro, lo entendemos perfectamente. La segunda razón es que como miembro fundador de Morena, yo comparto la idea muy central para nosotros de la no intervención en asuntos internos de otros países. Por lo tanto, yo no puedo realmente tomar partido ni inclinarme de un lado u otro en este proceso electoral ni en ningún otro. De manera que en ese marco me permitiré hacer algunos comentarios. En primer término, yo he observado las elecciones presidenciales norteamericanas desde que tenía 14 años. En aquel momento fue la elección entre Kennedy y Nixon, y nunca a lo largo de todo este tiempo, de todas estas décadas, había yo observado elecciones, digamos, tan excepcionales, tan sui generis, como las que estamos viendo hoy en Estados Unidos. Por muchas razones. En primer lugar, son unas elecciones que ocurren en medio de tres grandes crisis mundiales: la pandemia, la crisis económica que es consecuencia de la pandemia, y la otra gran crisis de la actualidad, que es el cambio climático. Nunca en elecciones anteriores habían los Estados Unidos estado en medio de semejantes cuestiones. Desde luego es la elección más polarizada que yo he observado a lo largo de mi vida. También creo yo que es la primera vez, al menos en las últimas décadas, en que algunas de las partes han puesto en cuestión, digamos, la legalidad o la veracidad del resultado electoral. Esto antes lo atribuíamos a países menos desarrollados, etcétera, pero yo no recuerdo que en las últimas décadas en los Estados Unidos se haya a priori se haya cuestionado
el posible desenlace desde el punto de vista de su legitimidad. Pues esas son algunas de las características que yo observo como únicas en tiempos recientes en este proceso electoral. Gracias. Bernardo Sebastián, y desde el punto de vista de los jóvenes. Pues más que el punto de vista de los jóvenes, también un poco analizando lo que acaba de decir, por ejemplo, Rachel y Larry, en cuanto a las posturas que ellos tienen. A mi parecer, sí, muchos habemos oído de lo que es el Obamacare. Eso que con lo que están atacando a Donald Trump, que dice, que el costo de los servicios médicos son muy altos. Pero también estamos viendo de que se ha cuestionado también a Donald Trump en muchos otros esquemas, como el de pago de impuestos, en el pago, por ejemplo, en el que la gente también use el tapabocas, por ejemplo, ahorita lo que decía Richard. Pero a mí me llama más la atención, bueno, ¿qué va a pasar después? Si Trump quita el Obamacare, ¿qué pondría para el beneficio de las personas? Y ok, si Biden, ¿qué hubiera hecho en esta pandemia? Porque dice, exijo que usen tapabocas, pero no dice qué es lo que podría, o sea, qué podría hacer él cuando llegue a ser presidente, porque muchas veces queremos oír propuestas, y de Biden creo que nos quedamos mucho en el qué dirá, y en el Trump nos quedamos mucho en el yo estoy haciendo. Entonces, a mi parecer, uno habla de lo que hace mucho, y el otro como que nos deja en una inquietud, porque pues no sabemos qué va a pasar. Gricha. Está apagado tu micrófono. Está apagado el micrófono. Gracias. Sin duda, los republicanos gustan mucho de decir que Trump hizo mucho porque detuvo vuelos a Estados Unidos de países donde ya había habido infecciones. Como si eso fuera el greal sagrado de proteger a los americanos. No, no es suficiente con parar vuelos. Tienes que tener programas de prueba muy intensivos, que obviamente en el caso de Trump no ocurrió, porque desde febrero, que ya sabía él que esto iba a ser una pandemia y una situación muy grave, decidió, y tenemos grabaciones de Bob Woodward, donde dice, yo sé que es muy malo, pero no lo voy a decir porque lo que le interesa es que Wall Street esté bien. El parar vuelos no es suficiente, ¿ok? Tienes que tener programas de pruebas, tienes que tener sistemas médicos que puedan soportar con muchas camas y ventiladores para ayudar a todos los enfermos, y sin duda tener restricciones de movimiento libre de la gente cuando estás en una pandemia, tal y como lo hizo Europa. Estados Unidos no lo hace porque los americanos tendemos a tener una idea de libertad en donde cómo se atreve el gobierno a decirme que me ponga un cubrebocas o que no puedo salir de mi casa, y la forma en que ellos muestran libertad es, uno, caminar por las calles con AK-47 y por el otro, entrar a Kmart o a Walmart de compras sin ponerse su cubrebocas y así expresar su libertad. El problema de Trump fue justamente que no puso o no obligó a los gobernadores, y entiendo que es federalista, pero aún así un gobierno en una pandemia debe tomar ciertas medidas extremas para proteger a su gente, y no lo hizo. En el caso de Biden, no sabemos qué hubiera podido hecho o qué hubiera hecho en una situación diferente, porque es un universo paralelo. No estaba él en la presidencia, no era el ejecutivo a cargo, y no podemos saber realmente qué hubiera hecho. Pero sin duda sabemos que los demócratas al menos siguen la ciencia, siguen a expertos, y si el experto y el científico y el médico te dice, es una pandemia y tienes que limitar la movilidad de la gente y tienes que obligarlos a usar cubrebocas, pues seguramente lo hubiéramos hecho porque sí creemos en la ciencia y en los expertos. Larry. Pues mira, la realidad es que el presidente, como a todos los líderes mundiales, los tomó por sorpresa el COVID-19, ¿no? Pero lo que sí hizo inmediatamente el presidente definitivamente vio de dónde estaba saliendo este virus, que fue de China, y en enero, antes de que hubiera el primer contagio en Estados Unidos, cancela vuelos para evitar que propague desde China esta lamentable pandemia. De todas formas, pues el americano que viaja tanto alrededor del mundo, pues difícil poderlo parar, ¿no? Y definitivamente, pues llegó el virus a Estados Unidos, un país interconectado a su máxima potencia, ¿no? Por algo es la economía mundial, la líder en la economía mundial, un cuarto de la economía global. Pero el presidente Trump ha sido muy decidido. Esta historia de la oposición de decir que todo es culpa de Trump es un error. Primero, los estados que más contagios han tenido han sido los gobernadores y gobernados por demócratas, que no han querido, por razones políticas, que me parece deplorable, no han querido tener el apoyo federal. Lo que es también muy cierto es que el presidente inició una campaña fuertemente con empresas como General Motors, 3M y otras, para hacer ventiladores,
y mandarlos a miles y miles de hospitales en Estados Unidos. De igual forma, rápidamente creó una comisión liderada por el vicepresidente que se reúne diario con una serie de líderes sanitarios, de líderes en el tema de salud, y el presidente está ahí frecuentemente. También el presidente le ha dedicado cientos de millones de dólares para encontrar una vacuna. Gracias a eso ya hay varios medicamentos en la fase 2, la fase 3 ya es la que puede salir al mercado, entonces la FDA está cerca de tener ya próximamente una vacuna y un tratamiento. Entonces, gracias a ese liderazgo demostrado por el presidente Trump, pues se ha podido lograr lo que pronto veremos, esperemos, ¿no? en Estados Unidos y en el mundo, que es la vacuna y el tratamiento. Entonces, en realidad, la historia que le trata de pintar el Partido Demócrata es esto, que no ha hecho nada el presidente, lo cual es un error, y de igual forma que él, cuando está hablando en un podio, lejos de todos, se quita el tapabocas, que naturalmente, pues como él dice, mira, no hay nadie a 10 metros míos, pues si me quito el tapabocas no pasa nada, ¿no? Es más fácil hablar ante los medios sin tapabocas que con tapabocas, ¿no? Entonces, no es que esté mandando una señal, ¿no? El presidente le queda claro, él ha dicho que todos somos responsables y definitivamente, pues cada persona toma su decisión, pero él ha venido impulsando que se use el tapabocas. Entonces, esta historia que los medios particularmente y que los demócratas lo han tratado de usar en este proceso electoral, deplorable, porque en vez de unir a Estados Unidos para salir adelante, y no se diga lo que ha hecho para los negocios, le ha invertido cientos de millones de dólares para los pequeños, medianos y micronegocios. De igual forma, a toda la industria de aviación le metió cientos de millones de dólares para apoyar y para evitar que hubiera masivamente pues el desempleo. Entonces, creo que esto es importante de subrayar, y no nada más esto, pre-COVID, la economía estaba en su mejor momento para el micro, pequeño y mediano empresario. El desempleo de afroamericanos e hispanos estaba en historia moderna en lo más bajo del desempleo, y las familias de clase media estaban recibiendo más dinero en su bolsillo gracias a la reforma fiscal que logró bajar impuestos para todos, no nada más para los ricos, sino también para pobres y no tan pobres. Y eso han sido resultado de un trabajo muy fuerte, de un trabajo frontal del presidente Trump. Pues Larry, vamos ahorita a un corte y vamos a continuar sobre otros temas. Uno de los temas es China, otro de los temas es México, nuestros indocumentados, y pueden ustedes hacer preguntas entre ustedes. Vamos a un breve corte y regresamos. Vamos con este debate. Y se comentaba hace unos minutos sobre el COVID y el coronavirus, lo que está pasando alrededor de Estados Unidos, en donde es una nación que tiene el mayor número de muertos y al mismo tiempo se ha detectado un mayor número también de contagios. Y esto porque es el país que ha generado también el mayor número de pruebas. Pero por una parte, el presidente Donald Trump ha estado buscando, por un lado, vacunas, por otro, medicamentos. Y esto también ha sido criticado por que no hay un sistema de salud, lo cual yo no lo conozco perfectamente, sé que lo que ocurre alrededor del sistema de salud de Estados Unidos, pero que el sistema Obamacare, que es el que había tenido cierta presencia, pues ya está en el aire. Grisha. La falla del sistema médico de Estados Unidos es suprema, y creo que se exponenció y se evidenció justamente a través de esta pandemia. El hecho de que a veces el federalismo nos ayuda y a veces nos daña. En este caso, en la pandemia en específico, el federalismo nos dañó. Vimos países como Alemania, como Austria, incluso como Francia y España, que sufrieron mucho al principio, que después de poco tiempo lograron controlar su ola, su pandemia. ¿Por qué? Porque por un lado tienen la habilidad de realmente tomar medidas que aplican a toda la población y no tienen medio mundo de locos diciendo que eso infringe sobre sus libertades, que obviamente cuando estamos hablando de gente que puede ir y contagiar a otras personas, pues no tienen el derecho de ir sin cubrebocas, contaminando y esparciendo estas micropartículas o microbios en su saliva, por un lado, y por el otro que tienen sistemas de salud, pues perdón que lo diga así, y yo sé que esta palabra es radioactiva para los republicanos, pero socializados, que están de alguna forma garantizan la salud y el tratamiento médico para todos sus ciudadanos. Eso es algo que en un sistema completamente capitalizado, capitalista, como lo es Estados Unidos, en donde si tienes dinero, pues bien por ti, tienes un seguro médico, puedes cuidar por tu gente y tu familia, pero cuando no tienes dinero, nadie se va a preocupar por ti, y lamentablemente en Estados Unidos la salud no es un derecho,
es un privilegio y aquí está el resultado de tener eso. Estados Unidos, podremos hablar de las pruebas y de los contagiados, pero estamos hablando que tenemos el 25% de los muertos a nivel mundial, siendo que solamente tenemos el 4% de la población. Y creo que no hay más clara prueba de que el sistema en Estados Unidos simple y sencillamente no funciona, y eso es con Obamacare, que todavía funciona muy a pesar de los esfuerzos de los republicanos. Larry. Pues no, la realidad también creo que tiene que ver mucho con la salud del norteamericano en general, ¿no? Estamos hablando que un gran porcentaje de los norteamericanos sufren de sobrepeso, diabetes, enfermedades del corazón, y todo esto, como sabemos, Víctor, y como lo han descrito los científicos, pues ayuda a poner en mayor riesgo a aquellas personas, y particularmente a las personas mayores de 70, que, acordémonos, Estados Unidos es un país envejeciendo. Las personas y la edad promedio de Estados Unidos es ya alta, no es gente joven, ¿no? Entonces, pues todo esto contribuye al estado de salud del norteamericano, y sin duda, si las personas, pues, siguen haciendo de su vida normal y si no usan la protección necesaria, pues obviamente corren riesgo, ¿no? Pero creo que definitivamente Obamacare fue un fracaso desde el inicio en que lo trató de proponer o que lo trató de demandar el presidente Obama, donde los precios se fueron hasta el cielo en cobertura médica para clases medias y clases bajas. Permíteme un segundito. Seguimos con el debate. Pepe Carreño, tú has visto alrededor de esto, de las relaciones entre México y Estados Unidos, una serie de pues aspectos que no han sido nunca fáciles de llevar ni por nuestros presidentes de ambos países, ni tampoco por los mismos sectores empresariales, sectores sociales, etcétera. Y bien decía aquel viejo expresión de Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero al final de cuentas es nuestro principal socio comercial, es nuestro principal destino, tanto turístico como también de nuestros paisanos que están buscando trabajo. ¿Tú cómo estás viendo estas relaciones actualmente y en qué proceso se encuentran? Bueno, yo te diría, pues, obviamente que estamos en dos niveles, ¿no? Primero, a nivel general, incluyendo social, la relación de todos los días está ahí, funciona bien, está jalando, es decir, no hay tiene que haber los problemas normales de una relación que es extraordinariamente grande, es una de las relaciones más intensas del mundo, en todo caso. Son dos países que, para bien o para mal, están desarrollan una integración social y económica a querer o no. Ahora, a nivel de gobiernos, creo que la relación es buena, curiosamente. Por lo menos las expresiones públicas, la relación entre el presidente Trump y el presidente López Obrador ha sido, todos esperábamos que hubiera fuegos artificiales, la verdad sea dicha, no los ha habido. Tenemos ciertamente, algunos como yo, tenemos algunas quejas porque creemos que tal vez se ha cedido un poco en algunas cosas. El tema de los migrantes centroamericanos, que ciertamente es muy delicado, pues tal como lo está presentando el presidente Trump, fue literalmente pues bajo su presión, por decirlo de esa manera, que México decidió, dice él, poner 27,000 hombres a cuidar la migración, evitar la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. La relación es buena, es decir, no tenemos alternativa. Yo te recordaría que no es nada más la parte económica, comercial, sino la parte social. Olvida los 3,000 kilómetros de frontera, olvida 600,000 millones de dólares anuales de comercio, olvida 34,000 millones de dólares anuales de remesas de migrantes mexicanos, ponlo en lo social. Hay extraoficialmente entre 2 y 3 millones de estadounidenses que radican en México, la mayor colonia de expatriados estadounidenses en el mundo. Hay alrededor de 11 millones de mexicanos nacidos en México que radican en los Estados Unidos con documentos y sin documentos, y 30 millones de mexicanos, de estadounidenses descendientes de mexicanos. Eso te da idea del tamaño de la relación.
y de por qué los gobiernos no tienen más alternativa que buscar acomodos y buscar llevarse bien. Claro. Héctor, dentro de también tu experiencia diplomática, estamos viendo nuevos tiempos, en donde pues obviamente los problemas de narcotráfico, los problemas de indocumentados, forman parte también de la agenda del Senado de la República y pues de los mexicanos y del gobierno en general. ¿Cuáles tú crees que sean las más importantes directrices del gobierno mexicano ante el gobierno de Estados Unidos, sea Trump o sea Biden? A ver, yo debo decirles que a mí no me preocupa demasiado en ese sentido de la relación con México el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Con el actual presidente Trump, pues todos conocemos la relación que tiene el presidente López Obrador. Lo que es menos conocido es que también el presidente López Obrador tiene una buena relación con el ex vicepresidente Biden. En el año 2012, durante la campaña electoral, recordarán quizá que el vicepresidente Biden vino de visita a México y tuvo una entrevista a la que yo tuve el honor de acompañar al hoy presidente López Obrador con el señor Biden. Y debo reportar que el encuentro, que estaba previsto para 20 minutos, duró alrededor de 50 minutos. Empezó con cierta distancia, ciertas fórmulas protocolarias, pero acabó con un grado importante, diría yo, de cordialidad incluso. Hubo un entendimiento, no necesariamente que coincidan las posturas en todos los temas, pero hubo yo diría una buena química también entre el presidente Trump y el señor Biden. De modo que cualquiera que sea el resultado, la importancia de la relación bilateral es tal que estoy seguro que cualquiera de las dos administraciones posibles, la de Biden y la del presidente Trump, encontrarán la manera de seguir operando por la necesidad misma de llevar a buen puerto todos los temas de la relación bilateral, en el caso de ambos países. Muchas gracias, Héctor. Estamos muy civilizados a comparación de los debates de Estados Unidos, en donde se señalan, se gritan, se quitan el cubrebocas, se lo avientan, que es muy divertido. Por cierto, a mí me divierten mucho ese tipo de debates. Y aquí estamos viendo un poco también de ese encuentro. Yo no estoy participando, pero ustedes sí. Están muy civilizados. ¿Están muy qué? Perdón. Civilizados. Bueno. Al presentador que hasta le lanzan jitomates. Gracias que se respeta al moderador. Aquí respetamos al moderador. Muchas gracias. Y continuamos en este debate precisamente de las elecciones de Estados Unidos. Y Bernardo Sebastián, tenías una pregunta que me parece muy importante, sobre todo en lo que representa la postura de Joe Biden. No solamente de John Biden, sino en general también de Donald Trump, porque a Donald Trump se le ha atacado con la cuestión de la supremacía, que pues en el pasado debate se le preguntó si él lo condenaba, si él tenía algún acto, pero el mismo moderador, Mike, le hizo la misma pregunta a 16, o sea, quiere decir que Donald Trump ha sido constante en ese tema. A mí lo que me llama la atención es entonces cómo se está perfilando hoy en día la sociedad norteamericana, porque Norteamérica no está satisfecho, bueno, Estados Unidos en particular no está satisfecho con las acciones de Donald Trump, porque puede decir que lo condena, pero, como dicen, una su acción y otra, una su decisión y otra su acción. Para mí también me llama mucha atención porque Donald Trump ha tenido también mucha claridad en sus aspectos de que, pues, una cosa es la economía y otra cosa es la sociedad. Entonces, ¿cómo se está perfilando hoy en día esta sociedad norteamericana hacia la izquierda o incluso podemos pensar hacia un comunismo, hacia una socialdemócrata? ¿Qué está pasando? Grisha. Muy bien.
Primero que nada hay que diferenciar muy bien, porque los republicanos, me queda claro, y los trumpianos sobre todo, no entienden la diferencia entre un concepto y otro. Una cosa es socialdemocracia a la europea, que no tiene nada que ver con comunismo. Ellos nos ponen a todos como si estuviéramos en la misma caja, y no. Sabemos perfectamente que el comunismo no funcionó, la Unión Soviética se cayó, Cuba, Laos, Vietnam y Corea del Norte fracasan totalmente en todos los modelos económicos, y sabemos que el comunismo no funciona. De lo que estamos hablando nosotros no es ni siquiera de socialismo a la latinoamericana, como un pueblo como Venezuela, a lo mejor Bolivia. Estamos hablando de socialdemocracia tipo Europa. Sin duda, una gran parte de la población americana, sobre todo el 50% que se considera demócrata, pues está, la intención es que se mueva en esa dirección. Aquellos que son republicanos están inseguros todavía, pero entienden que un centrista como Biden trae muchos más beneficios y va a garantizar la perpetuidad de un país tan poderoso como Estados Unidos, mucho más que un trumpista no es republicano. Trump no es republicano, Trump es trumpista, sí, es proteccionista, en muchos sentidos es elitista, la idea es de proteger a Estados Unidos y de alguna forma salirse de cualquier liderazgo mundial. Entonces, por favor, distingamos de lo que es un republicano a lo que es un trumpista y a lo que es un demócrata. Y un demócrata no es comunista, no es socialista, somos socialdemócratas y hay que saber... Pero Kamala es considerada socialista, Kamala. Pero es que cuando hablamos de socialismo, ¿de qué hablamos? Hay diferentes tipos de socialismo. Mucha gente confunde socialismo con comunista, otras hablan de socialismo como el que hablan en Cuba. Kamala Harris es socialdemócrata. Que ella se identifique como socialista porque usa esas palabras es una cosa, pero no está hablando de poner los medios de producción bajo el gobierno, no está hablando de limitar libertades de producción o de comercio, simplemente que los republicanos gustan de hacer radioactiva la palabra socialista, entonces nos obligan a decir, bueno, estamos hablando de socialdemocracia, no de comunismo, que es donde pretenden ellos siempre meternos en las... Héctor Vasconcelos. ¿Puedo agregar ahí un comentario? Yo creo que cuando se habla de comunismo, habría que empezar por definir qué tipo de comunismo, el de Marx, el de Lenin, el de Trotsky, el de Stalin. Todas esas son variantes muy importantes. Se abusa mucho del término comunismo de una manera muy vaga, ¿no? No es tan fácil. Y lo mismo de la socialdemocracia, por supuesto. ¿Cuál? ¿En qué periodo de la historia? ¿Finales del siglo XIX? ¿En los años 30? ¿Ahora? En fin, habría que definir muy bien estos términos. Senador, si me permite, independientemente de la definición, lo dejo bien en claro, no estamos buscando ser comunistas, estamos completamente en contra del comunismo los demócratas, estamos a favor de la socialdemocracia, como lo hacen países como Alemania, como Austria, como Liechtenstein, como Francia y como España. Pepe. Mira, ahora, para tomar otro aspecto de la pregunta del colega, habría que recordar una cosa. Los Estados Unidos son una sociedad en una evolución impresionante. Demográficamente hay cada vez más las minorías, especialmente negros, latinos, asiáticos y otros, son un sector cada vez más importante de la población, al grado de que se calcula que para 2040, 2050, probablemente alrededor de la mitad, quizá un poquito más de la mitad de los estadounidenses tendrán una etnia diferente que anglosajona o europea. Con lo cual, sí tienen la necesidad o sienten la necesidad de cambiar, especialmente en este caso el Partido Demócrata, que se ha definido como el partido de las minorías, o ha buscado por lo menos establecer ese tipo de vinculaciones. Los republicanos, por sus propias razones ideológicas, por razones económicas, incluso se han centralizado más, se han enfocado más sobre la población de raza blanca y concretamente en el caso del presidente Trump y su coalición, en el que está sobre hombres blancos, clase media baja, normalmente sin educación universitaria. Es decir, esto es una generalización y evidentemente hay muchos detalles que añadir, pero ahorita en este momento los republicanos serían el partido el partido de los blancos en Estados Unidos, y los demócratas serían el partido de la coalición racial, de una coalición racial mucho más amplia. Es muy a grosso modo. Bernardo. Bueno, José, la verdad, yo lo que he visto
en realidad sí, en televisoras convencionales, es eso, que los demócratas apoyan a las minorías. Pero yo lo que he visto en redes sociales, lo que he visto en la actitud de la gente latina, del inmigrante, como dices, de la minoría negra, están apoyando muchos a Trump. Fuera de aquellos lugares donde estamos viendo las protestas, fuera de aquellos lugares, yo he visto muchas llamadas minorías en donde ellos mismos están diciendo, apoyamos a Trump, porque, bueno, sus apoyos a las empresas nos dan oportunidad de mandar más remesas a nuestros países, a nuestra casa. Sí. Hoy en día estamos viendo que eso es una ventaja de los mexicanos. Víctor. Pues te estamos exportando precisamente muchos mexicanos. No me toca defender eso, pero el punto es, por un lado, no hay bloques completos, no hay bloques totales, es decir, entre los propios sectores blancos hay gente que apoya al Partido Demócrata, un sector considerable. Se calcula que tantos como 25 a 30% de los latinos en Estados Unidos apoya a Trump. Se calcula que alrededor del 10% de las personas de raza negra apoyan a Trump. El resto, la mayoría, apoya a Biden o a los demócratas, con muchas y con cada vez más preguntas, entre paréntesis. Por eso vemos el esfuerzo de los demócratas por buscar a Kamala Harris, parte negra, parte asiática, hindú. Entonces, demográficamente ese es el punto. Ahora, la segunda parte, y esto ya le correspondería a Grisha y a aclararlo, es el tema de, pues, lo que algunos dicen, o lo que Apple y Facebook y Twitter dice, que hay los bots que están pues trabajando a todo vapor para tratar de aparentar que Trump tiene un apoyo mayor entre minorías de lo que se dice. Pero esto no me corresponde a mí, les diría de Grisha y ¿cómo se llama y Dick. Ok, denme una oportunidad. Bueno, pues ahora por otra parte hay algo que también estábamos platicando hace unos minutos y precisamente tú preguntabas algo, Héctor Vasconcelos, senador, sobre lo que está interesado precisamente México al respecto. No, más bien yo creo que conforme van pasando los días y se acercan las elecciones norteamericanas, se está volviendo más evidente que quizá el tema determinante va a ser el de la pandemia. Cuando en un país hay 8 millones de contagiados, cuando en los últimos días ha habido alrededor de 50,000 contagios diarios, cuando hay más de 217,000 fallecidos, yo creo que podemos llegar, o pueden los norteamericanos llegar, por desgracia, a principios de noviembre, a unas cifras tales que se vuelva esto el factor determinante en estas elecciones. No sé qué piensen los demás. Larry. Pues mira, yo creo y muy buen punto, senador, yo creo que estas elecciones sin duda marcan un antes y después, porque Estados Unidos ha sido golpeado por una crisis económica no vista desde los años 30, ¿no? Y no se diga, la pandemia ha venido a hacer lo mismo a nivel global, porque no es nada más Estados Unidos, ¿no? Lo vemos aquí en México, ¿no? El daño económico que ha hecho esta terrible pandemia, y lo ha hecho así en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, creo yo, y por eso soy ferviente admirador del sistema económico de Estados Unidos, y particularmente el que han impulsado los republicanos, y es la libre empresa, es un gobierno chico, es lograr que las personas tengan más poder e independencia para hacer su porvenir. Y ahí es donde asusta a personajes como Kamala Harris, que votó en contra del TEMEC, y fue una de 10 que votó en contra del TEMEC, impresionantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer no entiende la economía. La mujer, con esta idea liberal de todos pues deben de vivir en libertinaje y demás, pues no entiende el lado económico de las naciones, y ella se supone que va a ser candidata a vicepresidente del país más importante. Definitivamente no. Lo que necesitamos es una continuidad del programa económico que ha venido manejando el presidente
presidente Trump con mucho éxito, por eso Estados Unidos pre-COVID no había duda que él iba a ganar, ¿verdad? Y yo sigo pensando que él va a ganar, porque a diferencia de lo que decía Pepe Carreño, las encuestas nos mintieron en el 2016 y no hay razón por qué no nos vuelvan a mentir ahorita, porque no saben medir en la mayoría de ellos el voto electoral. Este no es un voto popular, este es un voto electoral de ciertos estados y el presidente Trump sin duda va a ganar, porque hace 4 años decían que Hillary Clinton iba a ganar por doble dígito. ¿Y qué pasó? Al contrario, Hillary Clinton perdió garrafalmente. Entonces, el modelo económico de un empresario que sabe qué es pagar nómina, tener riesgos económicos, y lo que ha hecho en 47 meses, que va a ser de 43 meses de gobierno, no lo ha hecho 43 años Joe Biden, ¿no? Joe Biden ha tenido realmente, pues, puros fracasos, ¿no? El fracaso de la relación México-Estados Unidos con él cuando Biden y Obama eran gobierno, ¿no? Es evidente. Y fue una relación gris, una relación fría hacia México, y la realidad es que se convirtió en el presidente que más deportó a mexicanos en la historia. O sea, no ha habido otro presidente como él, claro, con una sonrisa y siempre en la cámara, nunca enseñando la realidad. Él puso esas jaulas horrorosas para detener a los migrantes. Claro, todos se lo tratan de achacar al presidente Trump, porque ese es un costo político que le quieren sumar, y la realidad es que no. El presidente, lo que se ha dicho, y él es muy frontal, y él es muy directo, y es muy transparente, ha dicho: yo lo que sí soy es alguien que va a buscar la ley y va a buscar el orden. Oye, no hay mano negra en las encuestas, por una parte, y por la otra, estaríamos hablando que Donald Trump pues tiene una mala prensa. Cuando menos, nada más veo yo un medio que está a su lado, que es precisamente Fox News, pero casi todos están en contra. ¿A qué se debe esto? Pues la realidad es que yo creo que los medios pues no estaban acostumbrados a un presidente que fuera frontal. Yo creo que ni los políticos estaban acostumbrados, ¿no? En el mundo entero, a un presidente frontal que diga las cosas como las piensa, ¿no? Porque Obama decía una cosa y hacía otra, ¿no? Y en realidad, como esto de migración, ¿no? Iba a apoyar a los migrantes, jamás hizo absolutamente nada, ni intentar pasar una reforma migratoria, y se convirtió en el presidente que más deportó en su primer 4 años y en su segundo 4 años. Entonces, claro, siempre con una sonrisa diciendo que apoyaba a los migrantes, ¿no? Entonces, definitivamente sí hay, yo creo, bastante manipulación ahí. Se ha encontrado, ¿no? que hay muchos que quieren ver que el presidente, muchos de izquierda que quieren ver que el presidente pierda, porque tiene esta idea de socialismo, que Estados Unidos no cabe el socialismo, no hay lugar para el socialismo. Socialismo sí. Que se quede con Bernstein cuando lo inició en los 30 en Alemania, que provocó un Hitler. Entonces, definitivamente eso no funciona. Grisha. Híjole, varios temas. Bueno, primero empecemos por el tema de Obama, que tuvo 2 administraciones. En una intentó negociar con los republicanos. Sí, sin duda hubo muchas deportaciones. Nunca separamos familias, nunca le quitamos los niños a sus papás y después los dimos en adopción a gente que ni siquiera sabemos quién se los llevó. Eso es muy inhumano, pero independientemente de eso y el hecho que el volumen de migración en esos momentos era muy alto y gran parte de quienes se deportaron pues eran delincuentes, o personas recién llegadas que ni siquiera se habían ya metido al interior de Estados Unidos. Ese es un tema. Decir que Obama no hizo nada, perdón, por decreto presidencial tuvo que llevar a cabo el Dreamers Act porque los republicanos nunca quisieron realmente trabajar con los demócratas en una reforma migratoria. Entonces, hablar de que Obama no hizo nada es como si él tuviera todo el poder presidencial, que no depende de actos de Congreso y no depende de participación de los 2 partidos. Estamos olvidando un poquito la historia ahí. Los republicanos hicieron todo lo que estaba en su poder, demandando que se pusiera una muralla si queríamos hablar de cualquier tipo de inmigración, y todos sabemos que una muralla, un muro entre Estados Unidos y México no tiene ningún sentido. Ahora, los republicanos gustan mucho de hablar de que el gobierno republicano es gobierno pequeño. No. A ver, es un gobierno pequeño en cuando se trata de ayudarle a los ricos a hacerse más ricos. Pero, por ejemplo, no es un gobierno pequeño en cuanto a dictaminar y decir qué puedes hacer con tu propio cuerpo. Si se trata de tu útero, no es un gobierno pequeño, se mete hasta la cocina. Si se trata de a quién amas, con quién te quieres casar, quién quieres que sea tu pareja, también mete limitaciones. Entonces, es un gobierno pequeño solamente en un sentido, y eso es cuando se trata de que la gente rica se haga más rica. Y
debemos considerar también el hecho de que ese gobierno pequeño y que supuestamente no cobra impuestos, a ver, los republicanos gustan de hacer más grandes las fuerzas militares, que obviamente son bélicos y están buscando nada más en dónde hacer más guerras, en donde tenemos una inversión en la milicia americana que es 10 veces más grande de los siguientes 10 países combinados. Entonces, insisto, hablar de un gobierno pequeño republicano solamente en ciertos aspectos y en los aspectos más importantes de tu vida, que es quién eres, cómo te sientes, a quién amas, qué haces con tu cuerpo. Ahí sí los republicanos les encanta meterse hasta donde puedan. Pepe, tú viviste muchos años en Estados Unidos. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Mira, habría que señalar dos cosas. Es decir, la verdad sea dicha, Trump es uno de los presidentes más polémicos de la historia, tanto que desde el principio de su gobierno, más del 50% de los estadounidenses estuvo en su contra. Es decir, la base de Trump son alrededor del 40% de los votantes estadounidenses, no ha subido más allá. Es el primer presidente de los Estados Unidos que no supera el 50% de aprobación en ningún momento en su gobierno. Entonces, tiene Trump ahí un problema de imagen. No, yo no voy a decir que sea bueno, que sea malo, simplemente tiene un problema serio de imagen y es un problema que le está revirtiendo ahora, justo en este momento, porque es exactamente el mismo tipo de números que estamos viendo en las encuestas de opinión pública. Ahora, Larry tiene razón, esto es una cuestión de estrategia electoral, no se trata de ganar el voto popular, se trata de ganar el colegio electoral, pero pues la situación no está del todo fácil para Trump en los propios estados electorales, en los llamados estados bisagra. Estamos hablando de estados que ahora están en juego, estados que antes no estaban en juego, incluyendo Florida, Ohio y hasta Alaska, por Dios, en la carrera de senador, y Carolina del Norte. Los demócratas están recolectando más dinero que los republicanos para esta campaña. Entonces, estamos viendo una situación bien difícil para Trump. Yo no puedo decir que no puedo decir que no lo merezca, no puedo decir que lo merezca, pero el hecho real es que en este momento la aparente mayoría del pueblo estadounidense está contra Trump y está votando en su contra. Ya comenzó a votar en su contra. Hay 17 millones de votos vertidos. Se calcula que alrededor del 60% de esos votos son demócratas. Obviamente esto falta mucho por verse, hay muchísimo que desarrollar, pero el problema para el presidente Trump es que su reelección está en juego y él es el hombre en juego porque es su trabajo, muy en especial su labor en torno a la pandemia de COVID, la que está siendo sujeta a juicio. Y precisamente lo que comentabas, que a mí me parece muy importante, es el colegio electoral. Pueden ganar, como pasó con Hillary Clinton, ganó por varios cientos de miles, creo que por 2,5 millones, no sé si es la cifra exacta, de votos. Casi 3 millones. Pero el colegio electoral... Hillary Clinton ganó la votación popular alrededor, en números gruesos, 65.8 a 62.9, algo por el estilo. El presidente Trump ganó el colegio electoral por 304 votos contra 222, que parecen mucho, pero Trump ganó estados como Wisconsin, como Minnesota, por márgenes de menos del 2% de los votos. Bueno, las elecciones en Estados Unidos no se trata de simpatías, sino se trata precisamente de los colegios electorales. Y pues había alguna expresión, no sé si se acierta, que uno de los fundadores de la Unión Americana había dicho que la decisión más importante de los estadounidenses es elegir al presidente de la República y no se puede dejar a las mayorías. Entonces, por esa razón es el peso que tienen algunos estados. Lo dijo con otras palabras, espero que... Sí, pero espero que pueda hacerse. Ahora, a todo ello, Héctor, a mí me parece también importante, porque en el concierto México forma parte, aunque no somos muy sobresalientes en los medios de Estados Unidos, somos realmente pues uno de sus pilares
vamos, en esa silla somos uno de los 4 pilares que sostienen también una buena parte de las relaciones y el concierto mundial. Independientemente que Estados Unidos tiene intereses en todo el mundo, para México es fundamental lo que ocurre con Estados Unidos. Nuestro TEMEC, por una parte, por otra parte, nuestros los indocumentados, muchos de los paisanos que están mandando sus remesas, que son cada día crecen esas remesas, lo cual pues en lugar de ser algo que nos debe de sentir o hacer ver como orgullo, pues desafortunadamente pues es una tristeza, y como dijo también Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo es posible que nosotros todavía tengamos que aplaudir porque nuestros paisanos se vayan a Estados Unidos? ¿Cuál crees que sea el camino que debamos llegar? ¿Más relaciones, más comunicación, o hasta donde estamos es suficiente? No te escuchamos. Tu micrófono. Desde luego, es importantísimo seguir avanzando en la relación, tener cada vez una más estrecha interlocución, llegar a acuerdos a los que estamos forzados por la historia y por la geografía. Entonces, pero como decía yo hace rato, yo no veo que eso esté en peligro como resultado de quién gane las próximas elecciones norteamericanas. Yo creo que de maneras muy diferentes, pero se van a llegar a acuerdos y la relación va a ir creciendo una vez que el TEMEC esté ya en plena vigencia, que ya esté operando. Desde luego, las políticas de un presidente, de un hipotético presidente Biden serían, digamos, más ortodoxas, más convencionales. Las de un hipotético presidente reelecto Trump serían quizá más idiosincráticas, pero vamos a llegar a acuerdos. Además, ambos países están insertos en los grandes temas mundiales que yo mencioné en un principio, los grandes flujos migratorios de sur a norte que se seguirán dando por décadas por venir, el cambio climático. Ahí sí puede haber enfoques muy distintos entre un presidente norteamericano y otro, es decir, entre uno de los candidatos de hoy y otro, pero evidentemente no nos vamos a divorciar en ningún caso. Es un matrimonio forzado, si ustedes quieren, pero que también puede ser muy fructífero y que es esencial para la seguridad interna de ambos países. Bernardo Sebastián, tú tienes un tema que querías comentar. Pues sí, este tema en realidad es una comparación porque precisamente, como bien comentó hace un momento y lo comentabas con José Carreño, eran los votos. ¿Por cuántos votos se había ganado Trump? Y hoy en día Trump está pidiendo de que pues haga una reforma, de que genere un tipo de identificación tipo INE, que es lo que tenemos en México, que todos los mexicanos tenemos algo que nos representa, algo con lo que podemos ir a votar. En Estados Unidos se hace votaciones hasta por correo. Por ejemplo, el jefe de la calle junta todos los votos de la calle y las lleva y las pone en correo. Esto dice Trump que pues, puede dar pie a muchos fraudes electorales. A mí, bueno, este tema me es muy importante porque, pues, si hay una reelección, él ahorita está pidiendo de que, pues, se aplique para los que vienen, obviamente. Pero, ¿cómo podría afectar a todo el país? Porque esto cambia incluso hasta la credibilidad que tiene la institución de los correos norteamericanos, que muchos se dan de golpes de pecho diciendo que es la mejor institución que tiene el país. Bueno, y quisiera preguntarle directamente a Larry primero para ver cómo lo ve él y ver cómo lo contesta Richard. Claro, gracias, Bernardo. Pues mira, yo creo que definitivamente la razón particular porque el presidente Trump dice que el voto por correo no tiene la seguridad que tendría cuando alguien va a una casilla a votar, es muy cierto, porque el correo, como en México, en todas partes del mundo, pasa por una serie de manos mientras llega o hasta que llega al destinatario final. Nadie puede garantizar que todas esas manos que van tocando un sobre y que van acomodando el sobre a donde vaya, que lo transportan desde el servicio postal y después los camiones que lo llevan, las camionetas que llevan el correo, puede garantizar que no sea manipulado.
Entonces, existe un riesgo importante ahí. Es más, hay una encuesta en Estados Unidos que los norteamericanos no mandarían $1,000 por correo. ¿Y cómo podría ser que envíen el voto de la democracia por correo? Eso es, todavía Estados Unidos no tiene el sistema contra eso, ¿no? Y definitivamente sí, el sistema electoral se necesita modernizar, ¿no? En ese sentido, México tiene un sistema moderno, un sistema federal, y en Estados Unidos cada estado opera de una forma muy distinta. Tú puedes votar en Ohio como no votas en Florida. Es más, a Gricha y a mí nos entrenan en cada elección para entender cómo son las votaciones de cada estado, y es más, no nada más de cada estado, sino de cada distrito en Estados Unidos, y cada distrito es muy diferente. Entonces se convierte en un sistema muy complejo de votación que sí tiene que cambiarse. Obviamente eso también es muy complejo porque llevaría a los congresos locales, a los gobiernos estatales, más el Congreso Federal. O sea, eso sí es complejo, pero definitivamente yo creo que ese es algo a futuro que se tiene que hacer. Por eso el presidente ha dicho, vayan a votar físicamente para que ustedes se aseguren que su voto va a donde debe de ir. Y un último comentario, si me permites, Víctor. Yo creo que, como decía el senador Vasconcelos, pues esta realidad entre México y Estados Unidos es una realidad de siempre, pero yo lo llamaría más que un matrimonio, yo lo llamaría una hermandad, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente no hay forma de separarnos. Es una hermandad como todos, ¿no? Cuando, pues, si tú tienes un hermano o una hermana, a veces te llevas bien, a veces hay discusiones, ¿no? Hay puntos álgidos, y así es la relación México-Estados Unidos. Somos una hermandad, tenemos tantas sinergias y tantos puntos de encuentro importantes. Claro, también tenemos diferentes puntos de vista, pero pues muy bien decía Gricha, ¿no? Allá en Estados Unidos tienes cerca de casi 40 millones de mexicoamericanos viviendo allá. Aquí tienes 2 millones de americanos viviendo acá. Lo hace una de las comunidades bilaterales más grandes de todo el planeta, ¿no? Entonces, definitivamente esta hermandad, pues, continuará, no importando la política o los políticos, y no importando nada, porque ya están los lazos hechos personas a personas. Gricha. Antes que nada, tiene razón Larry, ahí estamos totalmente de acuerdo. Los lazos entre las dos naciones de amistad, de vecinos, de hermanos, trascienden a quien esté ante el gobierno, qué partido sea, qué tan extremo, qué tan loco esté la persona ante el gobierno. Los dos países en esa amistad y hermandad van a trascender cualquier gobierno y siempre iremos hacia adelante, y esos lazos se van a hacer más y más fuertes. Entonces no hay gobernador, no hay presidente, no hay gobierno ni partido que pueda echar a perder esa hermandad que existe entre los países, y ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahora, con respecto a lo que comentaba Bernardo en cuanto a las elecciones a través del correo, a ver, los republicanos gustan de dar la impresión de que simplemente están mandándole boletas electorales a todo el mundo, y con tener un pulso puedes llenar 10 de ellas y se van a contabilizar. No, en Estados Unidos hay un sistema de registro de electores con dirección, con nombre, con número de seguro social, con identificación, que para votar y cuando mandas tu boleta electoral tiene que ser comparado con ese registro electoral en cada una de las oficinas estatales, locales, municipales, como lo queramos llamar. Primero, sí, entonces, aunque manden 10,000 boletas electorales, solo se van a contabilizar aquellas que están apropiadamente registradas en cada sector electoral. Primero. Segundo, el sistema el USPS, el US Postal Service, de correos de Estados Unidos, es uno de los más seguros y confiables del mundo. Larry dice que hay un estudio de que muchos americanos no mandarían $1,000. Perdón, a diario se mandan miles de millones de dólares a través del sistema de correos americano. El delito federal, uno de los más fuertes, es meterte con el sistema de correos de Estados Unidos. Está muy penado y es uno de los sistemas más seguros del mundo. Tercero, desde la guerra civil o antes ya se utilizaba el sistema de elecciones remoto. Nosotros votamos a través de él, miles de personas, desde militares a personas que son de edad avanzada, que están enfermas, que no pueden votar en la oficina que les toca, tienen este sistema a disposición. Se ha usado durante décadas, si no es que más, cientos de años, y ha funcionado perfectamente bien, y además no hay una sola prueba, como cuarto punto, de que realmente haya un fraude masivo a raíz de utilizar el sistema postal para votar. La única razón por la que Trump está tan asustado es porque sabe que nosotros, demócratas, que sabemos lo peligroso que es el COVID, pues no queremos salir a pararnos en una oficina de votación rodeados de personas que pudieran contagiarnos.
Y como sabemos de ciencia y sabemos que los expertos saben de qué hablan, pues preferimos votar a través del sistema postal, y el que el presidente esté insistiendo que la gente debe salir a votar en persona, lo único que está haciendo es agravar más una crisis de pandemia que ya mató a más de 215,000 americanos. Pues miren, para ya ir cerrando, perdón, no te escucho. Bueno, ya está. Para ir cerrando ya este debate, volvemos a hacer yo quiero tocar nada más un tema que es el tema de coyuntura, la detención del general Salvador Cienfuegos, que fue secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto. Esto en las relaciones con Estados Unidos, ¿cómo se ve? Que hay un estrechamiento en las relaciones de ambos países. Aparentemente no había muy buena relación ese grupo de de Salvador Cienfuegos con el actual grupo que domina las Fuerzas Armadas en México. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Y me gustaría muchísimo empezar contigo, Gricha, después, perdón, contigo, Pepe, para que tú nos des un panorama de los puntos de vista desde la experiencia, después el senador Héctor Vasconcelos, después Gricha, después Larry Rubin y finalmente Bernardo Sebastián. Mira, creo que esto es, por un lado, es un testimonio de que la cooperación de seguridad entre los dos países continúa y es fuerte. Es decir, no es una cooperación nueva, es una cooperación que ya tiene tiempo. Segundo lugar, creo también que si no sospechas, nunca ha habido una buena relación, o ha habido siempre una relación muy cuidadosa entre las autoridades americanas y la Secretaría de Defensa Nacional, al grado que los estadounidenses prefieren llevar su relación, una parte de la relación anticrimen, con la Secretaría de Marina, como lo vimos en el sexenio pasado. En tercer lugar, pues a lo mejor ya no se meten con la persona que está al frente del ejército, sino con un ex funcionario del ejército que ya está, que además no tiene o no cuenta con el respaldo político o la cobertura política del gobierno en funciones. Más allá de eso, creo que es una combinación de factores que ha llevado mucho tiempo establecer, en el que ese tipo de arrestos puede ocurrir sin que haya literalmente un levantamiento de armas en México, ¿no? O que la mitad del país se desgarre las vestiduras por el intervencionismo estadounidense. Muchas gracias, Pepe. Héctor. A ver, yo creo que este es un caso más de algo que vamos a estar viendo a lo largo de todo el sexenio. Van a ir cayendo, en mi opinión, muchas figuras involucradas con la infinita corrupción que ha existido en México por décadas. En un principio ya había sectores impacientes que decían, ¿qué pasa? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están los arrestos? ¿Qué ha hecho un gobierno que llegó al poder enarbolando la bandera de la lucha anticorrupción? Pues ya estamos viendo casos muy concretos y ejemplos de todo lo que está cambiando en México día a día. Yo soy un convencido de que ya hoy, a poco menos de 2 años del actual gobierno, ya hay cambios tangibles. Y aquí tenemos un caso muy claro. Ese es el de hoy. Habrá otros la semana que entra y así sucesivamente. En 6 años, yo creo que vamos a ver un panorama completamente diferente en el tratamiento de este cáncer que hemos ido sobrellevando a lo largo hay que decir, de toda nuestra historia. Desde tiempos de la colonia, la corrupción ha sido un ingrediente infaltable de la vida mexicana. Gricha, gracias, Héctor. Pues un par de puntos. Como bien sabes, Víctor, nosotros como representantes de un partido extranjero en México y en nuestra posición de americanos aquí no podemos comentar mucho sobre la política y el gobierno de México, pero hay un
que creo que todos sabemos perfectamente. Uno es que sí, antes la Sedena, la Secretaría de Defensa, solía ser la institución con más respeto. En la administración anterior eso bajó significativamente y justamente, como lo dice el senador, pues bajó a tal nivel que todas las relaciones en cuanto a seguridad e inteligencia pues se acercaron mucho más a la Marina y pues su razón debe tener cuando el ex secretario de Defensa pues ahora se encuentra arrestado en los Estados Unidos. Así es. Siempre ha sido lamentable que Estados Unidos tenga más inteligencia sobre los capos, sobre los malos, sobre la corrupción que se da en México, mucho más allá de la inteligencia o las instituciones de inteligencia mexicanas. Eso es sorprendente y lamentable, pero además de eso, el sistema de justicia mexicano sabemos perfectamente pues que está bastante debilitado, que está sobrepasado, y cuando tenemos temas como el Chapo, que se escapó 2 veces de la cárcel, o a un Lozoya, que pues probablemente nunca verá la parte de adentro de una cárcel, pues sabemos que todos, la mayoría de los mexicanos nos sentimos mucho más tranquilos cuando nuestros capos, nuestros delincuentes, nuestros representantes de gobierno corruptos, pues están arrestados y van a ser procesados en Estados Unidos, más allá de México, porque justamente el sistema judicial y de justicia mexicano pues tiene bastantes fallas y lamentablemente muchos culpables salen libres y pues creo que esto es un ejemplo más de cómo los americanos saben mucho más de las personas que están involucradas en cosas ilegales aquí en México, sobre todo aquellos que están en el gobierno, más allá de lo que nuestras propias fuerzas de inteligencia en México saben. ¿Y eso puede afectar las inversiones en México? Por supuesto, la falta de un Estado de derecho, la falta de una red social, la falta de un Estado de justicia, pues siempre lleva a que las inversiones sean menores, que se reduzcan. A las inversiones y a la economía le gusta la estabilidad y la predictibilidad, es decir, poder saber hasta cierto punto qué es lo que va a pasar, cómo va a reaccionar el gobierno y qué va a pasar con la estructura que permite las inversiones con cierta certeza, insisto, en un Estado de derecho, y pues creo que eso hasta cierto punto es lo que ha llevado a un éxodo bastante sustancial de inversiones y una limitante de que nuevas inversiones entren a México. ¿Estás de acuerdo con ello, Larry? Pues mira, yo creo que Grisha tiene un punto muy, muy válido y creo aún más que lo que ha venido sucediendo en estos últimos años en la relación México-Estados Unidos, y ahí pues sin duda el senador Vasconcelos, que está tan cercano a lo que sucede en las relaciones exteriores de México y el mundo, ¿no? Ya que el Senado está a cargo de esa misión para el país. Pues definitivamente una relación como la que ha tenido el presidente Trump y el presidente López Obrador es una de las mejores relaciones que ha habido la realidad en la historia moderna de México y Estados Unidos. La verdad, pues el presidente Trump siempre ha dicho: yo no soy político y no soy diplomático, ¿no? Es una persona muy directa, pero vemos que su relación con el presidente López Obrador ha sido franca, ha sido pues de intereses mutuos, porque cada presidente pues busca el interés de su nación, y por eso los dos lograron finalmente la firma del TEMEC. Los dos lograron el acuerdo migratorio que ha sido benéfico para Estados Unidos sin duda, pero también para México, porque en México estaban cruzando el año pasado, de enero a mayo, 500,000 indocumentados desde Centroamérica, y gracias a ese acuerdo migratorio se ha logrado frenar eso también, y a la vez también apoyar y ayudar a su socio Estados Unidos. Entonces esta relación se ha venido forjando, se ha venido fortaleciendo entre México y Estados Unidos, y creo que es de aplaudir pues el esfuerzo que ha hecho sin duda la administración del presidente Trump, la administración del presidente López Obrador, líderes como el mismo senador Vasconcelos, que ha hecho tanto para esta relación México-Estados Unidos, y sin duda creo que en México finalmente se llega a decir, como debería haberse dicho desde hace muchos años, que sí, que la relación, o una de las relaciones más importantes que tiene México es con Estados Unidos, porque siempre se había buscado esconder el hecho que era evidente para todos, pero se buscaba más bien decir que había lazos con otros países más que con lo que era Estados Unidos. Y bueno, sin duda esta relación va en muy buen camino, por eso estamos muy contentos que el presidente Trump será reelecto, porque creemos que debe continuar esta gran relación, que el TEMEC debe de continuar creciendo y forjándose. Hoy la relación comercial es de $600,000 millones entre México y Estados Unidos. El año pasado logró México ser el socio comercial número 1 de Estados Unidos, sobrepasando China, sobrepasando Canadá, que no se había dado desde hace muchos años. Y finalmente nosotros creemos
que puede muy pronto llegar esta relación comercial a $1 trillón, lo que provocaría en México cientos de miles de nuevos empleos y obviamente miles de millones de dólares de inversión en México. Entonces, estos son los tipos de sinergias que tendremos con el presidente Trump y bueno, sin duda, contento de que el 3 de noviembre, pues ahí estaremos viendo cómo gana el presidente Trump. Bueno, Bernardo Sebastián, sobre este tema precisamente. Bueno, precisamente sobre este tema, pero a modo de una conclusión, como con ciertas dudas y con deseos de seguir, pues, inmersando además en lo que podría ser el futuro, lo que se presente. A mí me queda, por ejemplo, lo que fue Trump. Trump llegó también, como decían, como hace un momento señaló el señor Vasconcelos, Andrés Manuel llegó con el issue de la corrupción, Trump llegó con el issue de pues, lo que era la migración y la economía. Hace un momento mencionabas que la economía, bueno, que pudieran generar mejores inversiones o que pudiera hacer que la seguridad en el país, que las inversiones no llegaran. Pues eso es confianza, y la confianza es un tema que hemos hablado en el programa durante muchos meses, muchas horas, en la que si no hay confianza no va a llegar. Trump en realidad ganó confianza con sus electores haciendo lo que él dijo que iba a hacer. Por ejemplo, el muro, aunque el muro lo había iniciado Bill Clinton, él ganó confianza diciendo, vamos a seguir con el muro y el muro va a estar más grande y más fuerte. Aunque había cosas que el mismo presidente Trump sabía que no iban a pasar, la siguió diciendo y pudo tener éxito. Aquí, por ejemplo, me queda como que la duda del debate anterior, ¿no? Que decía a Hillary, te voy a meter a la cárcel. Bueno, si él tenía en ese momento un argumento y podía haberlo hecho, ¿por qué no lo hizo? Pensamos que entonces la política Estados Unidos y México también es de decir y prometer, y muchas veces si algo se logra lo voy a cacarear, y si no se logra, pues ya no lo voy a mencionar. Ya no pues sé sí. cómo puede ser. Tiene mucho que ver esto también, las relaciones políticas y lo que se dice también en campaña, que pues aunque sean difamaciones o que sea cierto, pues siempre se quedan como secretísimos de familia y como pleitos internos de las familias. Rápidamente les voy a comentar que precisamente de la relación entre Estados Unidos y México, entre Donald Trump y el presidente López Obrador, generó la detención del general Cienfuegos. Salvador Cienfuegos forma parte de la investigación que se lleva a cabo y en esta participó la DEA fundamentalmente en el aeropuerto de Los Ángeles. Llegó hace unas 3 horas al aeropuerto de Los Ángeles Salvador Cienfuegos, un general de 4 estrellas. O sea, un secretario de defensa es un general de 4 estrellas. En México, el general de 5 estrellas es el presidente de la República. Entonces, o sea, es el líder de las Fuerzas Armadas. O sea, después, desde el punto de vista jerárquico del presidente de la República, se encuentra precisamente el general Cienfuegos. Estaba el general Cienfuegos. Y él fue detenido cuando llegó con su familia de vacaciones a Los Ángeles y de inmediato lo separaron y le informaron que estaba detenido y lo llevaron de ahí de inmediato en un vehículo blindado a unas instalaciones, parece ser que son de la DEA en Los Ángeles. Pero pues en fin, esto habla de las relaciones que hay entre Estados Unidos y México actualmente. Y de verdad, yo les agradezco a cada uno de ustedes que hayan estado con nosotros y de verdad, fue también muy ilustrativo de lo que viene. Y el próximo martes, el martes 3 de noviembre, Pepe Carreño va a estar en Washington, yo también voy a estar en Washington y pues los vamos a tener también muy informados. Senador Héctor Vasconcelos, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros y pasa una excelente noche. Contrario, muchísimas gracias a todos y encantado de estar con todos ustedes. Sí, verdad que es un grupo sensacional. Pepe Carreño, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Víctor. Fue un placer estar con todos y cada uno de los colegas. Muchas gracias, caballeros. Grisha Ritter, te agradezco, como siempre, ya sabes tú que participas también intensamente con tus comentarios en el programa y actualmente vamos a estar también buscando tu asesoramiento sobre el tema de las elecciones. Pásala muy bien. Muchas gracias, Víctor. Un gusto estar contigo siempre. Yo ya soy aquí de casa, pero eso así es. También tú, Larry, tú también eres de casa y te agradezco también que hayas estado con nosotros. Espero que estemos en más contacto porque en estos días son de verdad muy intensos. Muchas gracias, Larry Rubin. Contrario, gracias a todos ustedes, senador, gustazo en saludarte y Grisha, como siempre, un gusto verte y bueno, sin duda a Bernardo y al buen amigo Pepe Carreño que nos conocemos hace muchos años. Víctor, muy agradecido por esta oportunidad de platicar contigo y tu auditorio.
No, yo soy el agradecido con todos ustedes. Y Bernardo Sebastián, muchísimas gracias, Bernardo Sebastián, el más joven de todo el grupo, pero no por eso, es tragaños también, ¿no? Pero sabe también muchísimas cosas que ha vivido allá y acá. Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Muchas gracias, un abrazo a todos y muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y por haber también, pues, dado sus opiniones tan claras que, pues, yo creo que nos faltó tiempo para seguir con más. No, pues hace falta cenar y ya tenemos que irnos a dormir algunos otros, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.